Bueno, buenas noches, queridos alumnos. Esta noche vamos a desarrollar la unidad 6. Para eso voy a compartir el material. ¿Pueden visualizar el material ahí? No, Ahí pueden ver el material. sí, profe. Bueno, nos corresponde hoy desarrollar la unidad 6, que es el ciclo contable en empresa de servicios. El ciclo contable en la empresa de servicios, o sea, hablaremos de las empresas de servicios como definición en primer lugar. Y una empresa de servicio es aquella cuya actividad principal es ofrecer un servicio intangible, ¿verdad? Como el objetivo de satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con su ejercicio económico. ¿Cuál es el fin o el ejercicio económico? Es la parte de la parte del lucro, o sea que con fines de lucro. Estas empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas. Las empresas de servicios venden logística, organización, planeación o conocimiento. Por tal motivo deben estar especializadas en su rama. Por otro lado, también se tiene que los servicios no pueden ser separados de sus proveedores, porque de hacerlo se puede alterar el resultado del servicio. Y si el mismo es prestado con calidad y buena voluntad, las empresas mantendrán siempre a sus clientes satisfechos y leales. ¿Cuál es el ciclo contable básico? El ciclo contable básico es la apertura, en primer lugar, en segundo lugar el movimiento y en tercer lugar el cierre. Esa es la parte del ciclo contable básico. Apertura. Al comenzar la actividad, la empresa abre su año contable e inicia el proceso con la elaboración del inventario inicial, que consiste en una relación detallada, ordenada y debidamente valorada de los elementos que integran el patrimonio de la empresa en ese momento. Ese inventario es representado en el libro diario, colocando la masa patrimonial del activo en el debe y las del pasivo y las del pasivo neto y el patrimonio neto en el haber. A esta representación se le llama asiento de apertura. El asiento de apertura del diario da lugar a que se abran también las cuentas del libro mayor. En segundo lugar, tenemos lo que es movimiento. En esta etapa se realiza la representación de las operaciones del periodo, es decir, se hace un registro de las transacciones comerciales que diariamente realiza la empresa
y deben estar respaldadas por un soporte que permiten su registro en el comprobante diario y estos son trasladados a los libros auxiliares y luego a los principales. El registro del movimiento operativo de la empresa de acuerdo a sus necesidades se puede realizar en forma diaria, semanal, quincenal o mensual en comprobantes diarios y libros. Y al final se realiza el balance de prueba. Al finalizar el periodo contable se procede a realizar una serie de operaciones contables que tienen por finalidad determinar el resultado del ejercicio y el valor del patrimonio en ese momento. Se denomina cálculo del resultado o regularización contable, que consiste en la agrupación de los gastos e ingresos en una cuenta de resultados denominada pérdidas y ganancias, cuyo saldo indicará el beneficio si tienes saldo acreedor o la pérdida si tienes saldo deudor. Tercer punto, el cierre. Después de la regularización, se realiza en el diario el asiento de cierre. La información contenida en este asiento servirá para elaborar el balance de situación, estado contable que representa la composición y el valor del patrimonio de la empresa en ese momento, y que a su vez será la apertura del ejercicio siguiente. El proceso contable de una empresa. La contabilidad tiene por objetivo captar, procesar y transmitir la información adecuada al proceso de toma de decisiones de los múltiples usuarios de la misma. Para ello se lleva a cabo el proceso contable. La contabilidad lleva a cabo este proceso de tratamiento y elaboración de información de la siguiente forma. 1. Se obtiene información de la empresa sobre la cual se van a desarrollar una serie de operaciones como son la captación, simbolización, medición, valoración, representación, coordinación y agregación que nos permiten obtener los denominados estados contables. A cada uno de ellos contiene información sobre diferentes aspectos de la realidad económica de la empresa. 2. Una vez que hemos obtenido los estados contables, analizamos e interpretamos la información que estos nos proporcionan, obteniendo con ello las conclusiones necesarias para la toma de decisiones. 3. Para asegurar que la información de los estados contables muestra una imagen veraz y completa de la empresa, se realizan las operaciones de verificación y consolidación. 4. Todas estas operaciones se desarrollan en un marco de actuación que integra todos los aspectos relativos a normas, principios, metodología, etc., a seguir en el proceso contable. ¿Qué es el proceso contable? El proceso contable es un ciclo mediante el cual registran y procesan todas las operaciones que se llevan a cabo en una empresa a lo largo del ejercicio económico. Es todas las operaciones, tanto compras, ventas, que se hacen dentro del ejercicio fiscal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Etapas del proceso contable. Se denomina ciclo contable o proceso contable al conjunto de registros contables efectuados en los diferentes libros de contabilidad con origen en las operaciones que realiza la empresa y que afectan a su patrimonio en un ejercicio económico. Durante el ejercicio económico se deben elaborar distintos documentos que se integrarán en los libros contables. Estos documentos son: 1. Balance de situación. 2. Asiento de apertura. 3. Los libros mayores. 4. Los asientos de operaciones. 5.
operaciones previas a la determinación del resultado de la empresa. 6, asientos de regularización. 7, los asientos de cierre. 8, el balance de situación. Y 9, las cuentas anuales. Etapas del proceso contable. A continuación vamos a analizar las distintas fases o etapas de las que se compone un proceso contable. Para ello, primero vamos a distinguir los siguientes elementos de análisis. Primero, inicio de los registros contables. Segundo, registro correspondiente a las operaciones realizadas. Tercero, cierre de la contabilidad. Y cuarto, elaboración de las cuentas anuales. Inicio de los registros contables. El ejercicio económico de una empresa normalmente, salvo en empresas puntuales, tiene lugar del 1 de enero al 31 de diciembre. Las empresas disponen de un patrimonio que está en el balance de situación de la empresa. Este patrimonio viene del ejercicio anterior al que estamos abriendo. Es decir, la empresa cuenta al principio del ejercicio con los mismos bienes, derechos y obligaciones que tenía al finalizar el ejercicio anterior. O sea que el asiento de cierre del ejercicio anterior es el asiento de apertura del presente ejercicio. Esta información la tenemos en el último asiento del libro diario del ejercicio anterior y en el balance que representa la situación patrimonial de la empresa al final de ese periodo. En un nuevo ejercicio económico, se debe reiniciar la contabilidad que se cerró en el ejercicio anterior. En esta etapa del proceso contable debemos realizar los siguientes registros. Balance de situación inicial, que como hemos comentado anteriormente, recoge los bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa al final del ejercicio económico precedente, o sea, el ejercicio anterior, y que coincide con los elementos patrimoniales con los que parte la empresa en el nuevo ejercicio económico. Luego tenemos lo que es el asiento de apertura. Con este asiento se procede a la apertura del libro diario. En este asiento lo que hacemos es anotar todas aquellas cuentas que aparecen en el balance inicial, teniendo en cuenta que las que tienen saldo deudor van al debe del asiento y las que tienen saldo acreedor van al haber del asiento. Luego tenemos lo que es la apertura de los libros mayores. A la vez que se van realizando los apuntes en el libro diario, se van elaborando los libros mayores de las cuentas. Registros correspondientes a las operaciones realizadas. Asientos de operaciones consiste en ir anotando en el libro diario los asientos correspondientes a las operaciones realizadas por la empresa a lo largo del ejercicio. Ordenados cronológicamente, estos datos tienen que anotar también en los mayores correspondientes. Análisis del ciclo contable. Para analizar las diferentes fases de las que se compone un ciclo contable, es necesario estructurarla en 4 estados. Inicio de los registros contables, registro de las operaciones realizadas, cierre de la contabilidad y elaboración de las cuentas anuales. Dentro del inicio de los registros contables encontramos que cada ejercicio económico se empieza con el patrimonio del ejercicio anterior. Los mismos bienes, derechos y obligaciones. En este punto del ciclo contable, cuando hay que realizar los registros de balances de situación inicial, el asiento de apertura y la apertura de libros mayores. En los registros de las operaciones realizadas encontramos el asiento de operaciones,
no es otra cosa que anotar en el libro diario los asientos de las operaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio económico. Suele ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Por otro lado, el cierre de la contabilidad consiste en realizar una serie de operaciones. Estas operaciones son las de contabilizar la variación de existencias, las previsiones y las pérdidas por deterioro, las amortizaciones y la periodificación contable. Los asientos de regularización dan como resultado el saldo de la cuenta resultado del ejercicio. El asiento de cierre es lo que cierra la contabilidad de la empresa. Y por último, el balance de situación final será el balance de situación inicial del ejercicio siguiente. Por eso se llama ciclo contable, porque no tiene fin. Para ello hay que poner las cuentas del haber del asiento de cierre en el activo del balance y las que aparecen en el debe en el pasivo. Cierre de la contabilidad. Las operaciones previas a la determinación del resultado de la empresa. Una vez que ha terminado el ejercicio económico, se llevan a cabo una serie de operaciones que inciden en el resultado de la empresa. Estas operaciones son, primero, contabilización de las variaciones de existencia. Segundo, periodificación contable. Tercero, contabilización de las provisiones y de las pérdidas por deterioro. Cuarto, contabilización de las amortizaciones. Quinto, asiento de regularización. El resultado del ejercicio viene dado por la diferencia entre las cuentas de gastos y la de ingresos. Todas las cuentas de gastos se anotarán en el haber del asiento para que pasen a tener un saldo nulo contra la cuenta de resultado del ejercicio. Mientras que las cuentas de ingresos se anotarán en el debe del asiento contra la cuenta del resultado del ejercicio. Una vez que hemos realizado este asiento, estamos en disposición de conocer el resultado del ejercicio, ya que este es el saldo de la cuenta resultado del ejercicio. El asiento de cierre. Al analizar los mayores de las cuentas que hemos ido abriendo a lo largo de nuestro ejercicio económico, veremos cómo solo las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto tienen saldo. Para que nuestra contabilidad quede cerrada, todas las cuentas deben tener saldo nulo, específicamente los ingresos y los gastos, por lo que procederemos a realizar el asiento de cierre. Para ello deberemos cargar todas las cuentas acreedoras y abonar las cuentas deudoras. Cuando estas anotaciones se pasen al libro mayor, tendremos todas las cuentas con saldo cero. El balance de situación final. Para realizar el balance de situación, solo tenemos que poner las cuentas que aparecen en el haber del asiento de cierre y en el activo del balance y las que aparecen en el debe en el pasivo. Este balance de situación final será el balance de situación inicial del ejercicio siguiente. Elaboración de las cuentas anuales. Tenemos un ejercicio, la parte del ciclo contable, donde dice la empresa A presenta el siguiente balance inicial. Banco 1.500, caja 850, construcciones 30.000, maquinaria 12.000, mercadería 1.500, mobiliario 900, elementos de transporte 6.000, clientes 400, deudores 600, proveedores 1.300, proveedores del inmovilizado a corto plazo 1.000,
Proveedores inmovilizados a largo plazo 4.000, acreedores por prestación de servicios 600 y un capital social de 46.850. Esto es el modelo de balance donde tenemos la parte del activo. Empezamos con activos no corrientes, por ejemplo, inmovilizados materiales, son construcciones, maquinaria, mobiliario, equipo de transporte. El activo corriente, que son las mercaderías, los deudores, los clientes, efectivos, caja y banco. El otro lado tenemos la parte del pasivo, en donde está el patrimonio neto, donde están el capital social de 46.850, pasivo no corriente, que son los proveedores con 4.000. Tenemos los proveedores a largo plazo, que es 4.000, y en los proveedores a corto plazo, que es 1.300. También tenemos los acreedores. Y nuestro total de activos tiene que ser igual al total del pasivo. Tenemos el balance inicial y vamos a comenzar entonces con la contabilización de las operaciones que van a tener lugar durante nuestro ejercicio económico. Estas operaciones van a ser, por ejemplo, los clientes de la empresa pagan el 40% de su deuda a través de una transferencia bancaria. Esto es un ejercicio que pueden hacer en su momento. También compramos mercadería por 1.200, IVA incluido, pagando el 30% al contado y el resto se debe. O sea que es un documento a pagar. También realizamos una operación en nuestro elemento de transporte por 300 que dejamos pendiente de pago. ¿Qué nos dice al dejar pendiente de pago? Es que le vamos a pagar posteriormente. O sea que sería proveedores. Compramos mobiliario por 4.000 con IVA incluido, pagando 400 por transferencia bancaria, o sea que a través de banco, y el resto se pagará en un plazo de 1 año. También otro ejercicio dice: vendemos mercadería por importe de 6.000 más IVA, cobrando el 50% por transferencia, el 25% restante al contado y el resto pendiente de pago. Pagamos a los proveedores el 30% de nuestra deuda por transferencia bancaria. El consumo del teléfono aumenta a 100, recibo que es atendido por el banco, o sea que pagamos por banco. Los clientes de la empresa nos han transferido el 60% de sus deudas, o sea que entra caja y sale clientes por el 60% de la deuda. Nosotros tenemos clientes 400 y de estos 60% se paga, recibimos el pago. Y al finalizar el año tenemos una existencia por valor de 700. Procedemos a la apertura de la contabilidad. Como ya hemos visto, la contabilidad se empieza con el asiento de apertura, que en nuestro caso es el siguiente. Tenemos el asiento de apertura, en el debe están construcciones 30.000, maquinaria 12.000, mobiliario 900, y así sucesivamente. El otro lado tenemos capital social, 46.850, están los proveedores, los acreedores. Este es nuestro asiento de apertura. Ejemplo de asiento de apertura de una empresa. Estas notaciones las tenemos que ir colocando en sus respectivos libros mayores. En este caso práctico, los libros mayores los veremos al final, cuando ya tengamos casi todas las operaciones contabilizadas. Estas son los asientos que se hicieron en el debe y en el haber. Luego tenemos las operaciones contables de una empresa, que una vez finalizado el ejercicio económico procedemos a comprobar nuestras existencias.
En este caso, al finalizar el año, tenemos una existencia por valor de 700. Al principio del ejercicio, nuestra mercadería tenía un valor de 1500, por lo que el asiento de variación de existencia, en este caso, el siguiente. Variación de existencia 1500 a mercadería 1500. Luego, mercaderías por 700 a variación 700. Y tenemos nuestro mayor, el asiento de variación de existencia. Una vez que ya hemos realizado todas las operaciones de regularización, procedemos al cálculo del resultado del ejercicio. Pero antes que veamos de dónde van a salir todas las cantidades, vamos a ver cómo están los mayores, pero solo vamos a ver las cuentas de los grupos 6 y 7, que son parte de los ingresos y los egresos, que son lo que necesitamos para calcular el resultado del ejercicio. Acá compra de mercadería 1034, reparación y conservación 258,62, suministros 86 y las variaciones de existencia 1500. El libro mayor, la contabilidad de ejercicios resueltos. Tenemos el cálculo del resultado del ejercicio, que tenemos pérdida y ganancia 2.879. En el haber tenemos las mercaderías, la reparación y conservación y los suministros y la variación de existencias. El asiento de pérdida y ganancia, tenemos la venta de mercaderías por 6.000 y la variación de existencia en el haber por 700. El libro mayor, contabilidad de ejercicio resuelto, dice el cálculo del resultado del ejercicio. En el debe, venta de mercaderías 6.000 y variación de existencia 700 a pérdida y ganancia por 6.700. Asiento de pérdidas y ganancias, ya tenemos nuestras cuentas en los grupos 6 y 7, que es ingresos y egresos. Ahora vamos a calcular el resultado del ejercicio, que no es más que la diferencia entre el debe y el haber del mayor de pérdida y ganancia, y el resultado de nuestro ejercicio de 3.820. Como el haber de la cuenta es superior al debe de dicha cuenta, tenemos un beneficio. El asiento de cierre, acá en el debe tenemos capital social, proveedores y el resultado del ejercicio de 3.820. Y acá tenemos en el haber construcciones, que es totalmente al revés, porque este es nuestro asiento de cierre, es al revés a lo que es el asiento de apertura. Tenemos otro ejercicio y luego diremos qué son y para qué sirven los papeles de trabajo contables. Los papeles de trabajo se generan a partir del registro contable, se usan para realizar un análisis o examinar los movimientos contables de una empresa. ¿Qué son los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo son documentos que poseen movimientos contables y que se usan para realizar un análisis o examinar la empresa. Tanto el contador público como los auditores deben considerar importante la preparación de los papeles de trabajo para lograr cumplir con su labor. Los papeles de trabajo suelen ser de mayor uso para la realización de auditorías y son generados para cumplir con las circunstancias y las necesidades del auditor. Por tal, existen varios tipos de papeles de trabajo y no suelen tener un formato estandarizado. Se aconseja hacer uso de lista de control, cartas, organización estándar de papeles de trabajo que faciliten su creación. Lo que es fundamental considerar al realizarlos es que la información se presente de forma clara y organizada para facilitar localización rápida de datos y que sean de entendimiento fácil a cualquier persona. ¿Cómo se categorizan los papeles de trabajo? Se pueden categorizar por su uso y por su contenido. Los papeles de trabajo por su uso
Se hace referencia a aquellos que contienen información útil para la empresa en más de un ejercicio. Se suelen dividir en archivo permanente y archivo de auditoría. Y algunos ejemplos de documentos que se integran en esta categoría son el acta constitutiva, contratos mayores a un año o de tiempo indefinido, catálogo de cuentas, planeación por ejercicio, programa de trabajo por ejercicio, etc. Los papeles de trabajo por contenido, mientras que los papeles por contenido se clasificarán de acuerdo a la fase de la auditoría partiendo de la planificación o ejecución del trabajo. Estos documentos se deben realizar por un periodo definido, comúnmente por un ejercicio. Como se ha indicado, no existe como tal una estandarización de los papeles de trabajo, pero existen procedimientos y datos más o menos generales, por lo cual se pueden considerar los siguientes tipos de papeles por contenido, que son las hojas de trabajo, en el cual se muestra la relación de cuentas contables con saldos y movimientos. Cédula sumaria es el formato integrado de varias cuentas contables o rubro específico. Cédula subsumaria o detalle es el formato integrado de una cuenta contable específica. La cédula analítica es el formato de análisis detallado del saldo de una cuenta. Las cuentas de ajustes y reclasificaciones, formato en que se muestran los movimientos contables necesarios para una correcta presentación de las cifras en los estados financieros. Los estados financieros muestran el ejercicio económico de un año de la empresa y en este caso se estandarizan según las normas internacionales de auditoría. Los papeles de trabajo se generan a partir del registro contable para que puedas generar papeles de trabajo de forma sencilla. El registro contable que realice debe ser ordenado y simple, además de contar con reportes que faciliten la integración de la información, por lo que contar con un sistema de registro contable es indispensable. Bueno, hasta acá por el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Qué bueno. Entonces, nos veremos el Ninguno, próximo. ninguno. ¿Perdón? No, no hay ninguna pregunta. Bueno, correcto. La asistencia marca nomás, ¿verdad?